Democracia es el gobierno del pueblo. Defendemos la soberanía, que en el artículo 39 constitucional dice claramente: la soberanía dimana del pueblo. Sheinbaum acaba de responderle a Trump en vivo, delante de las cámaras. Nadie desde el extranjero le va a decir a México cómo funcionar. La frase llegó horas después de que el propio Trump compartiera en su red social un artículo que dice, textualmente, que México no es amigo de Estados Unidos. Y detrás de esa frase hay un mensaje mucho más incómodo del que parece a primera vista. Una exigencia directa para que Washington meta tropas propias dentro de territorio mexicano contra los cárteles. Hoy el presidente Trump reavivó la polémica sobre México en materia de seguridad. En Truth Social publicó la frase "El problema de México" junto a un enlace web con un artículo del comentarista Bill O'Reilly en el que afirma que México no es amigo de Estados Unidos. Sheinbaum lo dijo así, sin rodeos, en Oaxaca. Y lo que viene después es la parte que casi nadie está contando bien, porque esto no arrancó con Trump escribiendo algo nuevo, arrancó con un artículo viejo, de marzo, que el presidente estadounidense decidió resucitar este domingo en su cuenta personal, sin añadir ni una palabra propia. Solo lo compartió. Y ese silencio, ese gesto de simplemente reenviarlo sin comentario, es lo que más está inquietando en Ciudad de México, porque en la diplomacia hay pocas cosas más frías que dejar que otro diga lo que tú no te atreves a afirmar con tu nombre. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa entre México y Estados Unidos, minuto a minuto, suscríbete ahora mismo. El texto que Trump reflotó lo firma Bill O'Reilly, el comentarista conservador, y se titula El problema de México. Lo publicó originalmente el 11 de marzo de 2026, pero lo que le dio fuerza este domingo fue el respaldo silencioso del propio presidente estadounidense. En apenas unas horas la publicación ya acumulaba más de 1,700 republicaciones y cerca de 6,500 apoyos. O'Reilly no se anda con medias tintas. Sostiene que la corrupción del gobierno mexicano alimenta el narcotráfico, que los cárteles han matado a más de 1 millón de personas en la última década y que la responsable directa de que eso no pare es una sola persona, Sheinbaum. La llama, literalmente, el problema principal y le exige que deje entrar tropas estadounidenses a suelo mexicano para combatir a las organizaciones criminales. Esa es la primera revelación importante y hay que decirla clara. No se trata de una crítica más a la inseguridad en México. Se trata de una columna que empuja, con nombre y apellido, la idea de que Estados Unidos debería operar militarmente dentro del territorio mexicano. Y cuando el presidente de Estados Unidos difunde eso, sin desmentirlo, sin matizarlo, la pregunta que queda flotando es si esa idea ya no es solo de un comentarista de televisión. Sheinbaum estaba cerrando una gira de 3 días por Oaxaca. Había arrancado el viernes en Santiago Suchilquitongo, presentando un plan para el maíz nativo, y terminaba ese domingo en San Lorenzo Cacaotepec, inaugurando la construcción de un hospital del IMSS. Fue ahí, entre un anuncio de infraestructura y otro, donde un reportero le puso enfrente la publicación de Trump, y la respuesta que dio no fue improvisada ni tibia. Habló de soberanía, dijo que esa soberanía nace del pueblo, y remató con la frase que ya se volvió el título de la noticia, que nadie desde el extranjero viene a decirle a México cómo va a funcionar su propio país. Pero aquí es donde la historia se pone más interesante, porque Sheinbaum no cerró la puerta del todo. En la misma respuesta dijo que México es amigo de todo el mundo y que la valentía consiste, precisamente, en defender esa soberanía. Es una frase calculada, no rompe relaciones, no insulta a Trump por su nombre, pero tampoco cede ni un centímetro en lo que de verdad está en juego, que es si tropas extranjeras pueden o no pisar suelo mexicano para perseguir cárteles. Y ahí aparece el segundo actor de esta historia, uno que casi nadie menciona cuando se habla de este choque, el Senado mexicano. El grupo de senadores del partido en el gobierno no se quedó esperando instrucciones. Redactaron una carta dirigida directamente a Bill O'Reilly, no a Trump, y en ese texto rechazaron de plano que la estrategia de seguridad mexicana pueda llamarse debilidad o complacencia. Su argumento fue devolver la pelota al otro lado de la frontera. Dijeron que el narcotráfico es un fenómeno que también se alimenta de la demanda de drogas en Estados Unidos, del tráfico ilegal de armas hacia México y del lavado de dinero que ocurre en territorio estadounidense. Y remataron con una frase que suena casi a advertencia diplomática. La relación entre los dos países es de socios comerciales, de vecinos, de naciones soberanas, y ante cualquier intento de imponerse, serán absolutamente intransigentes. Esa palabra, intransigentes, no es casualidad.
Es el lenguaje que se usa cuando un gobierno quiere dejar constancia pública de que no va a ceder, aunque la presión venga de la Casa Blanca. Y conviene detenerse un momento en lo que dice exactamente la columna que desató todo esto, porque ahí está la parte más dura, la que casi ningún medio se atrevió a repetir completa. O'Reilly no se limita a criticar cifras de violencia, le dice a Sheinbaum, de forma directa, que deje de poner excusas, y añade algo todavía más cargado, que aunque los consumidores estadounidenses de droga también sean parte del problema, el obstáculo principal para frenar la matanza es ella. Esa frase, escrita por un comentarista de televisión y amplificada sin filtro por el presidente de Estados Unidos, es la que convierte esto en algo más que una polémica pasajera, porque ya no habla de política de seguridad en abstracto. Señala con nombre propio a la jefa de Estado de un país vecino y le pide, en los hechos, que abra la puerta a tropas extranjeras para resolver lo que ella no ha resuelto sola. Y todavía hay una tercera voz que se sumó al cruce. Dentro del propio movimiento de Sheinbaum, una de sus figuras más visibles acusó directamente al texto de O'Reilly de promover algo muy concreto, injerencismo. Es decir, no lo trataron como una opinión más de un comentarista de televisión estadounidense, sino como un intento organizado de justificar que un país meta las manos dentro de otro. Esa acusación no es menor, porque cambia el marco de toda la discusión. Ya no es un debate sobre si México hace lo suficiente contra el narco, es un debate sobre si Estados Unidos tiene derecho a operar dentro de territorio mexicano sin permiso. Gracias por seguir hasta aquí, porque lo que viene ahora es la parte que conecta todo esto con algo mucho más grande que un domingo de publicaciones en redes sociales. Esto no nació este fin de semana. Desde hace meses, la administración Trump ha insistido, de distintas formas, en que quiere una participación más directa dentro de la lucha contra los cárteles mexicanos. Y Sheinbaum, desde que llegó a la presidencia, ha mantenido la misma línea sin moverse un milímetro. Cooperación sí, pero siempre bajo condiciones que respeten la soberanía mexicana, nunca con autoridades extranjeras operando libremente en el país. Lo que cambia ahora, lo que hace que este domingo sea distinto a otras veces, es que la exigencia ya no llega en privado, en una llamada telefónica o en una reunión de gabinete, llega en público, republicada por el propio presidente de Estados Unidos, con un lenguaje que ya no pide cooperación, exige valentía, casi como si acusara a Sheinbaum de cobardía por no abrir la puerta. Y esa es la escalada real detrás de la frase que se volvió viral, porque cuando un comentarista te pide que reúnas algo de valor, señora presidenta, y el presidente de la potencia vecina lo comparte sin corregirlo, la pregunta deja de ser retórica. ¿Es esto todavía una opinión de televisión o es un globo de ensayo político para preparar a la opinión pública estadounidense ante una eventual operación militar en México? Piensa en la cifra que usa O'Reilly para justificar su exigencia: más de 1 millón de muertos en una década por la violencia del narcotráfico en México. Es una cifra que se repite tanto en columnas y discursos que termina sonando abstracta, como un número más en una guerra que parece no tener fin. Pero detrás de esa cifra hay algo que la columna nunca menciona: familias mexicanas que llevan 10 años enterrando gente, muchas veces sin saber quién disparó, sin un juicio, sin una sentencia. Usar esa cifra para pedir tropas extranjeras y no para exigir que Estados Unidos controle el flujo de armas que llega hasta esas mismas fosas es precisamente lo que el Senado mexicano intentó señalar con su carta. Tampoco es la primera vez que Washington plantea, de una forma u otra, la posibilidad de intervenir directamente contra los cárteles mexicanos. En los últimos meses, distintas voces dentro de la administración estadounidense han insistido en la idea de tratar a las organizaciones criminales mexicanas como si fueran una amenaza militar equivalente a un grupo terrorista, no solo como una red de delincuencia organizada. Ese cambio de lenguaje no es casual. Cuando un cártel deja de describirse como un problema policial y empieza a describirse como una amenaza de seguridad nacional, la puerta a una intervención militar directa se abre un poco más. Sheinbaum lo sabe, y por eso cada vez que surge el tema, responde con la misma palabra: soberanía, como si fuera un muro que repite una y otra vez frente a cada nuevo empujón. Nadie en el gobierno mexicano lo va a decir así de directo, pero la reacción en cadena, la respuesta inmediata de Sheinbaum, la carta del Senado el mismo día y la acusación de injerencismo sugieren que en Ciudad de México sí se está leyendo la publicación de esa manera, no como un ataque aislado, sino como una pieza más dentro de una presión sostenida. Y aquí conviene ser justos con los dos lados de la historia, porque no todo lo que dice esa columna es inventado. Es cierto que la violencia asociada al crimen organizado ha dejado cifras devastadoras en México durante la última década, y es cierto que el gobierno de Sheinbaum ha mantenido una postura firme de no permitir el ingreso de fuerzas armadas extranjeras al país.
Lo que resulta más discutible es la manera en que la columna reparte la responsabilidad, dejando fuera casi por completo el papel de Estados Unidos en el flujo de armas hacia el sur y en el consumo de drogas que sostiene económicamente a esas mismas organizaciones criminales. El propio Senado mexicano lo señaló ese mismo domingo, casi como respuesta punto por punto. Si te has quedado hasta aquí, presta atención, porque esta es la parte donde la historia deja de ser un simple cruce de declaraciones y se convierte en algo que puede definir la relación entre los dos países en los próximos meses. Porque este episodio no ocurre en el vacío, ocurre mientras ambos gobiernos preparan, en paralelo, otro tipo de encuentro completamente distinto: el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, que se organiza entre Estados Unidos, México y Canadá. Sheinbaum ha dicho públicamente que espera asistir a ese sorteo en Washington, y no ha descartado coincidir ahí mismo con Trump, cara a cara, en un evento pensado para mostrar unidad entre los tres países anfitriones. Es decir, mientras en redes sociales se libra una batalla sobre soberanía y presión militar, en la agenda oficial ambos mandatarios podrían verse las caras en cuestión de días, en un escenario donde el mundo entero estará mirando. Ese contraste es el verdadero nudo de esta historia. Por un lado, un presidente estadounidense que difunde sin desmentir un texto que pide tropas dentro de México y que llama cobarde, en los hechos, a la presidenta mexicana. Por otro lado, una presidenta que responde con firmeza pública, que no cierra la puerta a la relación bilateral, pero que tampoco cede ni un centímetro de soberanía. Y detrás de los dos, un calendario diplomático que los va a obligar a compartir el mismo espacio muy pronto, quieran o no. Lo que queda claro después de este domingo es que la estrategia de seguridad mexicana ya no se discute solo puertas adentro. Se discute en Truth Social, se discute con cartas del Senado dirigidas a comentaristas de televisión y se discute con acusaciones cruzadas de injerencismo y de debilidad. Sheinbaum ganó, al menos por ahora, la batalla de la frase memorable, la que dice que nadie desde el extranjero decide cómo funciona México. Pero la presión que empujó esa columna, la exigencia de tropas estadounidenses operando contra los cárteles, sigue exactamente donde estaba antes del domingo. No desapareció porque ella respondiera con una frase contundente. Sigue ahí, esperando la próxima ocasión en que alguien, desde Washington, vuelva a preguntar si México finalmente va a dejar entrar a las fuerzas de su vecino. Y esa pregunta, tarde o temprano, va a volver a la mesa. Puede que sea en el sorteo del Mundial, puede que sea en una nueva columna, puede que sea en una llamada que nadie filtre. Pero la línea que Sheinbaum trazó este domingo en Oaxaca ya quedó marcada en público. Y ahora Washington sabe exactamente hasta dónde puede empujar antes de chocar con ella. Lo curioso, casi irónico, es que ese posible encuentro en Washington ocurriría en un escenario pensado para vender unidad entre los tres países que organizan el Mundial, con banderas compartidas y discursos sobre vecindad y cooperación. Y detrás de esas banderas estaría, sin decirlo en voz alta, la misma tensión que estalló este domingo. Un presidente que cree que la solución pasa por meter tropas propias en territorio ajeno. Y una presidenta que ha construido buena parte de su gobierno alrededor de la idea de que eso, precisamente eso, es lo único que no está dispuesta a negociar. Al final, lo que queda de este domingo no es solo una frase memorable ni una publicación viral en Truth Social. Queda una línea trazada en público, delante de cámaras, que ninguno de los dos gobiernos puede fingir que no existió. Sheinbaum dijo que nadie desde afuera decide cómo funciona México. Trump, sin decir una sola palabra propia, dejó flotando la idea contraria. Y la próxima vez que esos dos discursos vuelvan a chocar, ya no habrá margen para la sorpresa. Todos sabrán exactamente qué está en juego.